Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar el día de hoy. Ya estamos comenzando el capítulo número 13 de nuestro podcast Un Guajiro en La Paulista. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a nuestro amigo Félix. Muchas gracias por venir, Félix. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. Encantado de que estés por acá porque Félix tiene una particularidad. Es médico y vamos a hablar un poco del tema de la medicina, de las reválidas y todo eso, que es un tema bien interesante, pero además es emprendedor en un área bastante poco común, por decirlo de alguna forma, en nuestra comunidad cubana, que son el tema de las inversiones. Así que si te interesan las inversiones, si eres profesional de la rama de la medicina, este podcast te va a interesar muchísimo porque vamos a hablar de unas cuantas cosas bien interesantes. Así que nada, Félix, muchísimas gracias nuevamente por estar acá, por compartir todas estas experiencias personales tuyas, compartirlas con nuestra comunidad. Y vamos a arrancar como siempre. ¿De qué parte de Cuba eres? ¿Cuándo llegaste aquí a Brasil? O sea, ¿qué tiempo llevas acá? Llegué en el año 2022, finales del 2022. Entonces, ya para finales de este año estoy cumpliendo los 3 años acá en Brasil. Y soy de Pinar del Río. De Pinar. Hay un chiste de que el pinareño es el guajiro que se pasó de La Habana por ir para allá. Así que estamos en familia aquí. Nada, es broma, es broma. Pero ya tú tuviste una experiencia previa aquí, porque conversábamos hace algún tiempo y ya tú habías estado en el Más Médicos aquí. Sí, en el año 2017 llegué y bueno, después que se produjo la ruptura de las relaciones, ahí regresé a Cuba ahí en el 2018. Es que ya el portugués ya le se entraba la lengua. No, tranquilo. O sea, tú estuviste en el Más Médico cuando se acabó, cuando llegó el gobierno de Bolsonaro, pues ahí regresaste a Cuba. No fuiste del grupo de los que se quedó acá ni nada de eso. Regresé. Y después, bueno, en el 2022 finales regresé por acá. Ya sí, por tu cuenta ya. Sí, ya por mi cuenta. Excelente. Cuéntame, porque antes de, ya tú tienes tu CRM, todo el tema, pero antes de llegar ahí pasaron algunas cosas, un montón de cosas. Cuando llegaste aquí, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿En qué trabajaste? Cuéntame de esas peripecias iniciales. Bueno, llegando acá, conseguí trabajo gracias a un amigo que conocí. Aquí la comunidad cubana nos ayudamos mucho y gracias a Dios, gracias al amigo mío, conseguí un trabajo en una empresa llamada Atento. Es una empresa tercerizada que trabaja para Facebook. Y sin saber nada, empecé a aprender de marketing digital y ese fue mi primer trabajo. Aprendí mucho de marketing digital y hasta que conseguí empezar a trabajar de médico. Y porque fíjate, nosotros conversábamos en algún momento, uno de estas cosas las comentas ya después que ha pasado mucho el tiempo, las comentas así muy sutil y puede parecer hasta incluso normal, pero cuando tú llegaste acá, que conseguiste ese trabajo en Atento, no era tan sencillo, porque además me comentaste que viviste en una casita ahí. Cuéntame de eso, para que la gente tenga percepción, porque hoy se ve todo muy bacano, pero en ese momento... No, fue una época difícil. De hecho, yo salí de Cuba con muy poco dinero desde mi punto de vista a la hora de hacer un proceso migratorio. Conté para todo el proyecto migratorio con unos $4,000, que es algo bien básico, o sea, casi con la soga al cuello. Y el inicio siempre fue difícil. Tuve la ventaja de la ayuda de una amiga que me recibió y me acogió esos primeros 2-3 meses que me dieron la posibilidad de, o sea, no llegar a dormir en la calle, como dice uno, porque si no, realmente el dinero no me hubiese alcanzado. Ahí, a través de ella, conocí al amigo mío que me ayudó a entrar en el mundo ese y era un salario básico, o sea, un salario, no es el salario mínimo, pero también no me daba para mucho. Y también, o sea, me permitía pagar lo que serían las necesidades básicas, un alquiler, me permitía pagar la internet, el agua, la energía, el servicio de alcantarillado que se paga aquí. Aquí se paga el agua que entra y el agua que sale, que es una curiosidad. Y bueno, con ese dinero, prácticamente más de la mitad del salario se me iba solamente en el alquiler. Y el resto de lo que me quedaba, que no era mucho, y yo llegué a ganar en torno a 2.800, 2.000 reales llegando acá. Y realmente es para lo básico, Yo terminaba el mes prácticamente en cero. No daba para ayudar a mi familia en Cuba, no daba para nada. Y cuando llegaste me comentabas que había llegado un Kichinechi. Para el que no tiene idea, que está en Cuba, que nos ve,
que no conoce un poco el contexto de Brasil, un kitcheneche es un cuartico de nada. Es un espacio bien reducido, es prácticamente, digamos, así como el estudio tuyo era, con estiraba las manos podía tocar a las paredes de ambos lados, era un lugar básico, tenía un baño, una cocina que era cocina, sala, comer, era todo la cocina era todo en uno, no tenía mesa, no tenía, con el tiempo me compré una silla para comer. Y era bien básico. Y una cama, o sea, lo básico de lo básico de lo básico. ¿Qué pasa? Eso también, porque te quedabas cerca de Atento, me comentabas tú. Entonces, pues sí, cumplía las necesidades primarias ahí, básicamente. Correcto, ahí tenía la posibilidad. ¿Qué pasa? Cuando el precio del alquiler para el dinero que yo ganaba estaba, bueno, más del 50% del salario era solamente para el alquiler. Pero el hombre que me alquiló me comentó, mira, puedes alquilar más económico, pero viene siendo también una zona quizás, lo que se le llama aquí las favelas, quizás una zona más lejos, y el trabajo, o sea, la vivienda el kitcheneche que yo tenía alquilado, me quedaba 10 minutos a camino a pie, o sea, me ahorraba también el transporte, como era cerca, podía levantarme un poco más tarde, y bueno, y así comenzó la vida acá. Ahora, tú tenías muy claro, porque además, dada tu experiencia en el contexto brasileño, en el programa Más Médico, ya tú sabías cómo era trabajar de médico aquí, lo que eso representaba, las expectativas que uno podía tener, y me comentabas que tú tenías muy claro que eso es lo que tú querías hacer. Exacto. Por una parte porque, o sea, el trabajo de médico acá es bien remunerado. Por otra, por ejemplo, me surgieron ofertas de trabajo los fines de semana. Por ejemplo, yo podía trabajar entre semana, que fue el trabajo de lunes a viernes, el trabajo que conseguí, mi primer trabajo. Pero si quería hacer un dinero más, podía trabajar sábado y domingo también. Y muchas personas si tienen 2, 3 empleos en dependencia de lo que está ganando, ¿no? Y de los objetivos. Pero ¿qué sucede? Con mi primer empleo yo conseguía pagar lo básico. Y el fin de semana lo que hacía es estudiar. Igual que cuando regresaba del trabajo, lo que hacía era estudiar. Y eso me permitió enfocarme en lograr mi objetivo, que finalmente fue hacer la revalida. Exacto, o sea, tú te pegaste ahí a estudiar. Uno tiene que estar enfocado en cuál es el objetivo que quieres y en base a eso tienes que perseguirlo. No, si te quedas en la orilla nunca vas a llegar a tocar lo profundo. Así mismo. Ese enfoque, el tener muy claro qué es lo que uno quiere en la vida, van a pasar un montón de cosas además y es parte de las experiencias de las personas con las que hemos conversado acá en el podcast, que al principio pues toca hacer lo que toca hacer para llevar el pan a la mesa y cubrir las necesidades básicas, pero cuando uno tiene muy claro qué es lo que quiere conseguir en el mediano o largo plazo, pues direcciona e intenciona ese camino y le pone ahí todos los días un poquito, porque sabe hacia dónde va. Eso es correcto. Que es la gran diferencia de las personas que vienen a ver qué ocurre, no tienen un fin determinado, no tienen una visión clara y pasan un montón de cosas y se pierden muchas veces en el camino y no consiguen nada concreto en la vida. Pero tu caso tú lo tenías bien claro. Yo sabía, yo quiero ser médico y voy a ser médico. Y voy a ser médico, exactamente. Ahora, para poner un poquito en contexto con el tema de la reválida, porque eso da mucho trigo. Vamos a empezar al revés, para generar un poquito de expectativa para el que no sabe. ¿Cuánto puede llegar a ganar aproximadamente un médico recién conseguido su CRM aquí en Brasil, o sea, su registro médico? ¿Cuánto puede llegar a ganar un médico así, recién obtenido? ¿Y cuánto puede llegar a ganar un especialista médico aquí en Brasil? El médico que recién obtiene el CRM es como un médico recién graduado en Cuba o en cualquier parte del mundo. O sea, acabas de graduarte, mismo que lleves 50 años de experiencia, bueno, que es mucho, ¿no? Fue una exageración, pero bueno, mismo que lleves muchos años de experiencia, al adquirir el CRM, eres un recién graduado acá en Brasil. Y eres un médico generalista, le llaman acá, un médico general. Puede llegar a ganar, dependiendo de la región de Brasil, eso hay que tenerlo en cuenta porque no toda la región, o sea, a lo largo y ancho de Brasil no se paga lo mismo. Por ejemplo, para el norte de Brasil, una guardia médica, que las guardias médicas acá son de 12 horas, oscilan entre 700, 900 reales. Acá en Sao Paulo, las guardias médicas oscilan de 12 horas entre 1.100, las peores pagadas, 1.300, 1.400 reales pueden llegar dependiendo del lugar. Y para Río Grande del Sur incluso puede ser un poco más, 1.500, 1.600 reales, 12 horas. Ya trabajando 24 horas, que serían el equivalente a una guardia médica allá en Cuba, sería el doble de eso. Pero eso son solamente las guardias, porque aquí las guardias se pagan aparte de, como decir, del estándar. No, yo hablo de las guardias, porque realmente las guardias es lo que más pagan. Lo que más pagan para, por ejemplo, para nosotros, para los médicos generales.
Ajá. El médico de familia, que viene siendo también el médico general acá. Lo otro depende de contratos de trabajo. Contratos de trabajo oscilan desde contratos. Hay contratos de trabajo que trabajar 20 horas a la semana nada más. 20 horas a la semana da menos de 3 días de trabajo. Pero los salarios oscilan. Ya vi contratos de trabajo desde 7.000 reales a contratos de trabajo de 16.000 reales, dependiendo del lugar, dependiendo del municipio. Ajá. De la cantidad de horas. De la cantidad de horas. Ahora, ya cuando se va a hablar de especialistas, por ejemplo, una guardia médica de 12 horas de un anestesiologista, por ejemplo, que es uno de los mejores pagados acá, viene siendo en torno de los 2.000 reales. Si hace 24 horas serían 4.000 reales en un día. Es aproximadamente, bueno, ahí el cambio, ¿cómo está ahí? Tú dirás. No, a 5.5 más o menos para tirarlo, para que tengan percepción. Unos 2.000 reales vendrían siendo, o sea, 2.000 reales por guardia, me estás hablando. Exacto, entre 12 horas 2.000 y de 4.000. 12 horas de es trabajo. el especialista, el anestesista. O sea, estamos hablando de prácticamente $400 más o menos por guardia. Por guardia, correcto. ¿Y el salario más o menos general que puede llegar a un especialista? Depende de los contratos, ahí Claro. varía mucho, pero la guardia es lo que mejor se paga. La guardia es lo que mejor se paga y, por ejemplo, hay médicos que se pueden dedicar solamente a hacer guardia. Si te dedicas solamente a hacer guardia, es multiplicar la cantidad de días, que aquí días es los 7 días de la semana. O sea, y puedes hacer guardias los días que desees. Es multiplicar ese valor por la cantidad de guardia. Y al mes puede salir, ya escuché, hay médicos que ganan más de 30, básico, sí, si te dedicas solamente a hacer guardia, dependiendo, puedes ganar más de 30.000. Y si no vives, superas los 50.000. Cuando digo si no vives, es hacer guardia día, noche, no vivir en la casa, vivir ahí haciendo guardia. Como los médicos en Cuba, más o menos así. Más o menos así. Allá no da para hacer eso, pero bueno. Pero es así, es de lunes a domingo, o sea, también no es vida, yo digo, no es vida. Pero bueno, los médicos recién graduados que están llenos de energía, que a veces no tienen ya el compromiso de la familia formada, sí pueden decir, bueno, los 2 primeros años me voy a dedicar a levantar mi patrimonio y bueno, me voy a dedicar a ser guardia. Te compras otro apartamento, tu casa y demás, y en tu apartamento, casa, carro, y es la planificación de cada uno. Sí, las expectativas que uno tenga, las aspiraciones. ¿Cuánto quieres ganar? Es cuánto quieres trabajar. Hay trabajo, hay oferta y es buscarlo, no es tan difícil, no es que sea así, que te toquen la puerta de la casa, uno tiene que salir, pero sí hay, a veces no es al lado de la casa, a veces bien lejos, pero sí hay oferta y lo que uno quiera trabajar. Si no quieres tener familia y quieres vivir trabajando, también da para eso. Da para eso, pero bueno, en equilibrio ganas un poco menos, pero también la vida se trata de no solamente trabajar y hacer dinero, sino también dedicar tiempo a la familia. Claro. Pero pudiera estar hablando entre 30 a 40.000 por ahí más o menos, aproximadamente. Correcto, al mes. Esos son prácticamente $8.000 mensual más o menos. Pues 6, sí. 7, $8.000 mensual. O sea, pues son, para poner un poco el contexto, el salario mínimo aquí en Brasil, por lo menos acá en Sao Paulo, son 1.500, 1.600 reales. Correcto. Que eso vienen siendo unos $300. Cuando tú comparas de $300 que puede pagar de salario básico o mínimo a 6.000, el salto es mucho, cuántico. Es mucho. De hecho, en el primer trabajo que tenía, estaba en torno de los 300, el equivalente, ¿no? El cambio de los $380 al mes. Y 200 solamente se me iban de alquiler. El resto me quedaba $180 para pasar el mes en todo. Para comida, para los servicios. Exactamente. Y aquí, bueno, tú lo sabes, aquí cuando tienes un trabajo, que trabajas por una empresa, si te enfermas, vas a trabajar enfermo. Si estás muy, muy enfermo, la empresa le interesa que produzca. No es que te dan 15 días de certificado, de ahí para el frente entras en el ISS, que es como la seguridad social, y es difícil a veces para que te pague. Hoy en día lo veo con mis pacientes, que a veces tienen esa dificultad. Entonces, es complicado, el principio es complicado, pero es como tú dices, es el proyecto, cuál es mi objetivo, qué es lo que voy a hacer, y así. Sí, así mismo, porque por ejemplo, vamos a poner la percepción antes de entrar ya de lleno a cómo se hace la reválida, todos esos detalles. Cuando uno es como así, recién graduado, que recién obtiene su CRM, que puede estar ganando unos 10.000, vamos a ponerlos así, más o menos unos $2.000 al mes, puede pagarse una renta de que 3, 4.000 reales, que es una buena renta, por lo menos aquí en Sao Paulo, 3, 4.000 reales es una buena renta. Obviamente puede traer a su familia, pero estamos hablando que digamos,
la letra de un carro, o sea, los pagos del financiamiento de un auto pueden estar en torno a un buen auto de los 2.000 reales, 2.500 reales. O sea que, y gastando 1.000, 2.000, vale, vamos a ponerle 2.000 a todo meter, de servicios y comida al mes, todavía te estaría quedando dinero para ahorrar, para invertir, correcto, para generar un proyecto de vida, para ayudar a la familia. Correcto. O sea, que un médico, vale la pena todo el proceso del que vamos a hablar ahora, porque cuando uno ya llega a ese estatus, que es en el que tú te encuentras en este momento, pues ya hay una solvencia, la vida cambia completamente, ¿verdad? Una tranquilidad, una paz, es la seguridad de saber que vas a tener trabajo, porque cuando, o sea, ¿qué pasa? Que hay mucho movimiento en las empresas. Y por ejemplo, en la empresa que yo empecé trabajando, todos los días salían, botaban gente. Todos los días entraban, pero todos los días salían. Y uno vivía con la zozobra de que ¿será que me van a despedir? Entonces uno se esfuerza, llega bien temprano, es de los últimos en irse, trata de hacer el trabajo lo mejor posible para no estar en la calle, porque los empleos sí son, la gente los cuida, o sea, es lo que te mantiene. Tienes un trabajo, tienes comida, tienes casa, no tienes trabajo, te las ves feas. Así mismo, así, porque aquí, como tú decías, se paga absolutamente todo. Todo. Y lo otro es que este tipo de trabajo no es algo a lo que uno está acostumbrado y probablemente no a todo el mundo le guste, ni sea lo que le convenga, ¿no? Es necesario porque hay que conseguir. Y bueno, es un aspecto válido porque es home office, porque lo puedes hacer desde tu casa, porque tiene algunas particularidades en español incluso, que es una de las, por lo menos en las oficinas de Atento, no sé en tu época, pero actualmente lo que más hay son cubanos, venezolanos, hay colombianos, peruanos, o sea, muchos latinos contratados ahí en Atento. Correcto, allí conocí muchos extranjeros, conocí peruanos, colombianos, chilenos, uruguayos, conocí. En la mayoría, la gran inmensa mayoría, éramos venezolanos y cubanos. Ahí trabajábamos haciendo llamadas para el resto de América Latina. Y al principio yo dije, el trabajo, wow, qué fácil es hacer llamadas. Y entonces hice una entrevista de trabajo y me decían, pero ¿cuántas llamadas tú crees que consigas hacer? Yo, antes de entrar, no sabía en qué consistía. Yo, llamadas. Yo estoy adaptado a atender más de 30 pacientes por día. Yo puedo hablar con... tenía otras cosas por detrás que yo no sabía, claro, de las características de la llamada. Me decían, ¿pero tú crees que puedes llegar a 5 llamadas al día? Decía, es muy fácil, 5. Claro, y más aún. O sea, 5 no es nada. Yo puedo... hubo días que me fui con 1, 2 llamadas. Sí, tiene lo suyo. Tiene lo suyo. En el caso mío no trabajaba home office, pero sí la empresa, claro, tiene una modalidad home office que trabaja desde la casa. Principalmente era el equipo de soporte, o sea, el equipo que se encarga de los problemas técnicos de la plataforma, y en mi caso, que era el equipo de venta, sí trabajaba presencial en la empresa. Exactamente. Bueno, entremos un poquito ahora en el tema de la reválida como médico, el pan caliente este de aquí, porque hay muchas personas que, obviamente muchos médicos que han venido para acá, que no tuvieron la experiencia del más médico, y hay mucha información dividida, quizás información que no está del todo correcto, pero vamos a hablar desde tu experiencia, desde todo lo que atravesaste tú, desde tu percepción como médico con CRM aquí. ¿Cómo es el proceso de la reválida? ¿Cuántos exámenes se hacen? Vamos a dar una panorámica general de cuál es el procedimiento paso a paso para que las personas que están en Cuba, los que están recién llegados, que son médicos, que quieren hacer el proceso, tengan un poco de claridad en el procedimiento. Correcto. Históricamente ha variado la frecuencia de la realización del examen acá. Hubo años, como en el año 2017, 2018, que se hizo, por ejemplo, en 2017 fueron años atípicos. Hicieron en 2017 el teórico y en el 2018 el práctico del teórico del año anterior, que fue época difícil porque es tiempo que uno pierde también. En estos momentos, desde el año 2000 aproximadamente, 2021, 2020, 2021 ya comenzó la reválida con una frecuencia mayor. Pasó una vez al año, después 2 veces al año. En estos momentos está siendo realizada 2 veces al año, que corresponde a 2 teóricos y 2 prácticos por año. Exactamente, o sea que cada año se hacen 2 exámenes nada más. Correcto, 2 teóricos. O sea, 2 teóricos y 2 prácticos. Porque 2 ciclos de examen, por llamarlo así. Sí, porque cada ciclo, o sea, corresponde a un examen teórico y luego si pasas a un examen práctico. Correcto. Ahora, hay un elemento aquí que quiero que me comentes sobre eso porque veíamos unas gráficas de los estándares más o menos de aprobación en función de las personas que se presentan, porque además se presentan miles de candidatos
miles de candidatos de toda Sudamérica. Incluso tú me comentabas que no solamente es para los extranjeros, también para brasileños que estudian en otro país, que al tener títulos de un país extranjero que no es Brasil, tienen que pasar el examen de reválida. Correcto. ¿Qué sucede? Que acá estudiar medicina es extremadamente caro. Por ejemplo, equivale una mensualidad de medicina oscila entre solamente el derecho a hacer el examen, el derecho a la mensualidad por estar en la universidad. Está por encima. La más económica son 11.600 reales aproximadamente al mes. Eso no incluye el gasto de la residencia médica, o sea, donde vas a dormir, de los gastos de comida. Me comentaba los otros días, estaba conversando con una trabajadora que su hija, me comentaba, mi hija también estudia medicina, pero su hija hizo una prueba que es aquí le dicen prueba del ENEM. Y es una prueba que te da derecho a exención, o sea, no tienes que pagar la carrera si tienes una puntuación bien elevada, es gratis, o sea, no es que sea gratis, es que no pagas la carrera y una vez que te gradúas, pagas la carrera. Pero bueno, te da la posibilidad. Yo no tengo dinero para estudiar ahora, voy a estudiar contenido, ¿no? Y si obtengo una buena nota durante 6 años de carrera, no pago la carrera y me puedo graduar si tengo el conocimiento para pasar los exámenes. Y ella me comentaba, mismo ella habiendo obtenido el 100% de exención, estoy gastando en ella entre 6.000 y 7.000 reales. O sea, son los gastos extras. Entonces, si vas a tener en cuenta cuánto gastaría un estudiante de medicina mensualmente, sería aproximadamente en torno a los 18.000 a 20.000 reales al mes. ¿Qué sucede? Que la clase media acá en Brasil no puede pagar eso. Estoy hablando ya de la clase media, estoy hablando de solamente clase alta puede estudiar, a no ser que cojas el 100% de exención, entonces ahí la clase media puede entrar a pagar esos gastos extras. Y una clase media fuertecita ahí, porque 6.000, 7.000 reales, como te comentaba, mi primer empleo yo a veces llegaba a 2.000 reales. Actualmente creo que han subido el salario en la empresa. Es como en 2.500 más o menos. Exacto, ha subido un poco más. Pero bueno, en la época en que yo trabajaba, 2.000. Entonces, ni siquiera yo ganaba para pagar los gastos extras de una carrera. Entonces, muchos brasileños hacen eso. Van a Argentina, van a Bolivia, van a Paraguay, que allá la carrera se paga, pero mucho menos. Entonces, esa clase media, los familiares pueden apoyarlo, estudian en el extranjero, después regresan acá y hacen el mismo proceso que hice yo. Mismo que sean brasileños, tienen que pasar el examen de la reválida. Y entonces, es ese proceso. Y las cifras eran alarmantes porque de los miles de estudiantes que se presentan cada año para hacer la reválida, veíamos que la última cifra, o sea, la de este año, del último examen, fue de un 26% de aprobado de todos los miles que se presentaron. Correcto. Ese fue en el examen práctico, en la última edición. Ahí oscila, ahí te estábamos comentando de afuera, hay exámenes, por ejemplo, en teórico, un año que el aprobado fue 7, estoy hablando de los últimos 5 años, 7, algún porcentaje, o sea, de todos, 7% pasó. Y son cifras alarmantes. Han subido 25, como estuviste viendo, es una de las cifras más altas. Una cifra muy alta de un práctico que llegó como en 60, algo de 60%, pero el teórico, esa fue la del teórico que casi nadie pasó. Un 12% el teórico de ese año. Ese fue el del 7. Ese fue el del 7. Hubo un del 12, que el teórico fue del 12 y el práctico fue del 12. Recordando que comentábamos que ese práctico del 12%, no solamente van los que aprobaron en el teórico anterior, sino las 2 ediciones anteriores que no lograron pasar, porque uno tiene 3 oportunidades. Que fue, por ejemplo, el caso mío, yo pasé en la tercera oportunidad del práctico. Apruebas un teórico, vas al primer práctico, no pasa, vas al segundo, no pasas, vas al tercero, no pasas, tienes que hacer el teórico nuevamente. Se reinicia el ciclo de nuevo, y que son exámenes bien costosos. Hablemos de eso. Vamos a ver el tema del teórico. Una vez que la persona, supongamos, el cubano que recién llegó acá, que quiere hacer su proceso de reválida o que está pensando en venir a hacer su proceso de reválida, ¿cuáles son los documentos fundamentales que debe traer de Cuba para poder presentarse a la reválida, para poder iniciar el proceso? Vamos a decirlo así, a ir por partes. En estos momentos solamente están exigiendo el título de médico pasado por lo que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Brasil. El Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores y Embajada.
Ahora creo que han unificado ese El proceso. MINUS, creo que Sí, creo que han unificado. Pero bueno, no pasa por la Embajada de Brasil, sino pasó antes por Claro, eso, sí. ese proceso. Entonces ya cuando viene ya con el sello de la Embajada de Brasil, ya te puedes presentar a la reválida. ¿Qué sucede? Una vez que ya eres aprobado en la reválida, que solamente necesitaste el título, sí tienes que escoger una universidad que no es la universidad, yo voy a escoger la universidad que yo quiero. No, tienes que competir. Es un día que es digital, o sea, es online. Abren todas las universidades, cada universidad de Brasil que está listada para hacer el procedimiento, digamos, le dan 20 plazas para hacerle 20 procesos. Y entonces todos se conectan y, por supuesto, las mejores universidades o las que sale más rápido el proceso o las que hay universidades que el proceso es totalmente online, nunca tienes que ir, tú mandas los documentos online, te los mandan online. Todo el mundo quiere esas universidades. Entonces se acaban rápido. Yo recuerdo ese día donde yo escogí la universidad, estuve desde ya 7 de la mañana, yo estaba viendo si en el sitio, si ya había abierto el sitio. El sitio abrió, entraba, me sacaba el sitio porque era mucho, era un cúmulo de personas inmenso, saturaban la plataforma. No sé qué capacidad tendrá, pero saturaban la plataforma. Yo logré entrar casi a las 12 del día y había abierto como a las 10 de la mañana y yo no entraba. Y ya cuando yo entré, yo había elegido 4 universidades, tenía en lista estas 4. Ya las 4 ya no, tuve que escoger otra universidad. Y entonces cada universidad tiene un listado de documentos extra que es independiente de la universidad, específico. Esa universidad dice, yo te voy a hacer la reválida, sí, o sea, la homologación de tu reválida, porque tú sales como si fueras graduado de esa universidad. Y entonces, pero yo necesito, además, ya yo sé que tú tienes los conocimientos, pasaste el examen, pero necesito que me traigas, por ejemplo, el pensum de estudio, que era el programa de estudio. A ver cuáles fueron tus asignaturas. Otra no te pide el programa, te pide otro documento. Entonces, sí, mientras más documentos tengas, más paz y tranquilidad y más opciones de universidades vas a tener. O sea, fíjate, para presentarte al examen de reválida con el título legalizado por el Ministerio de Justicia. En estos momentos. Ahí empiezas tu proceso. Que ese examen, tú me decías que eso dura como 8 horas, un camión de preguntas. ¿Cómo es ese proceso? Porque este de la universidad viene después que tú pasas después que apruebas. Correcto. El examen son 9 horas. Son 5 horas en la mañana y son 4 horas en el horario de la tarde. Y si pasas, entonces tienes el examen práctico. El examen práctico se divide en 2 días. Al realizar el examen práctico es bien rápido, es solamente 1 hora cada día. Son 5 estaciones que serían como 5 consultas de 10 minutos cada una. A los 10 minutos lo que no fue dicho, lo que no fue preguntado y se acabó, entras para la otra estación. Es una dinámica bien fuerte, es algo a lo que, digamos, en Cuba no tenemos, no estamos adaptados, no tenemos un entrenamiento. No hay alguna comparación que tú pudieras decir, es como este examen. No, de hecho, en mi carrera yo no tenía preparación para hacer ese tipo de exámenes. Y incluso ni los médicos graduados acá en Brasil tienen preparación porque los médicos graduados en Brasil no hacen ese examen. Es un examen que es especialmente diseñado para los médicos graduados en universidades extranjeras, para que se puedan incorporar al mercado de trabajo acá en Brasil. Un examen con sus características que no es fácil, no es imposible, porque no solo yo, muchos médicos cubanos y brasileños y de otros países han logrado rivalidad de su título, pero que tiene sus características, que tienes que tener una preparación específica para ese examen. No basta con tener conocimiento de medicina, tienes que tener, digamos, una picardía, tienes que entender la dinámica del examen para desenvolverte bien en él. Si no, no logras pasarlo. Puedes coger al mejor cirujano, digamos, de Cuba, vas a hacer la estación de cirugía y no pasas, no porque no tengas los conocimientos de cirugía, sino son por las características, la dinámica del examen. Te evalúan desde buenos días, desde la posición de las manos, que no puedes cruzar las manos, la posición, todo, la mirada que estás mirando en los ojos. Entonces son puntos por todo. Y tienes 10 minutos para preguntar las cosas, para todo lo que tienes que preguntar, todo lo que tienes que pedir, para analizar los resultados de los exámenes, para tomar una conducta, para esclarecer todas las dudas que pueda tener el paciente. Tienes 10 minutos para todo. A veces te piden algo que te puede sobrar 1 minuto o 2, otras veces te quedaste en la mitad de la estación, no pudiste terminar. Sí, tiene su complejidad. Y hay algo que comentaste que me llama la atención, que es importante, digamos, que remarcarlo. Porque yo he escuchado de muchísimos médicos con amplia experiencia en Cuba
que han hecho 2, 3, 4 intentos y no han podido superar el examen teórico, o sea, el primero este. En tu caso tú lo pasaste la primera vez, o sea, de primera, pero no por nada, sino porque tu particularidad es que tú tuviste la experiencia del más médico, tuviste el choque práctico de más o menos cómo funcionan las cosas acá en Brasil y luego te metiste como 3 años estudiando ahí, porque tu CRM lo tuviste este año, ¿no? Correcto, fue en febrero de este año, salió el CRM, Sí, claro. Un mes después fue que lo pude recoger, pero bueno, salió en febrero de este año. Ahora, ¿qué sucede? Hay que estudiar, o sea, hay que revisar exámenes anteriores, ver cómo los exámenes no son confeccionados 100% de una forma correcta. De hecho, después del examen, a veces han anulado hasta 7 preguntas, porque son preguntas ambiguas que tienen 2 respuestas. Te dicen, marque la respuesta correcta y tiene a veces 2 respuestas, a veces no tienen ninguna respuesta. Entonces, son exámenes, son difíciles, son complicados, a veces mal realizados, mal confeccionados, pero son los exámenes que tenemos que pasar para realizar. Y eso hace que también uno se desconcentre un poco porque diga, coño, pero ¿qué es lo que está pasando? Te genera inseguridad ese mismo detalle de que haya preguntas mal redactadas, mal elaboradas o que tengan varias respuestas, uno se pierde en el medio del nerviosismo. Entonces eso hace que sea un poco más complejo desde el punto de vista psicológico, emocional, enfrentarse a ese tipo de exámenes. Correcto. Según los cálculos que había hecho antes de presentarme al examen, yo tendría, son 5 horas para marcar 100 preguntas de marcar con cruces, o sea, de señalar ahí, acá dicen, exacto, de respuesta múltiple. De respuesta múltiple, dicen objetiva, y serían en horario de la tarde 4 horas para 5 preguntas discursivas, acá dicen que son de redacción. Ahí sí son muy exigentes con la ortografía. De hecho, han anulado, por ejemplo, los médicos sabrán, en el caso de la tricomoniasis o trichomoniasis, disculpa, no es la trichomoniasis, es la vaginosis bacteriana, que está la gardnerella vaginal y que es el principal agente que la produce, solamente por cambiar una mayúscula por una minúscula y que le quitaron punto a las personas. O sea, solo por la mayúscula cambias una letra y el evaluador no te entiende. Él dice, él sabe lo que es, pero es como que detrás de eso hay, no es la palabra correcta, y si no es en portugués, a veces depende mucho del que te está evaluando. Un examen que participan miles de personas, por supuesto que no es una sola persona que califica. Claro. Todos los exámenes, son miles de exámenes, no da la cuenta. Entonces son varias personas, depende del que te está calificando. Entender la dinámica de que hay preguntas más redactadas también te ahorra el tiempo de que si detectas una pregunta que tiene más de una respuesta, que tiene, no tiene respuesta correcta, uno tiene que seleccionar cuál es la menos mal. No hay correcta. Bueno, voy a seleccionar cuál es la menos mal. Entonces esa es la menos incorrecta. Todas son incorrectas, pero la menos incorrecta esa es la que yo voy a seleccionar. Y no perder tiempo. Tienes aproximadamente como no más de 3 minutos para responder cada pregunta. En una te vas a echar 4, en una quizás respondes en 1 minuto y medio, pero de promedio son 3 minutos para cada pregunta. No hay mucho tiempo para pensar. A veces las preguntas son bien largas, o sea, tienes que leer un texto, señalarles rápido, pero tienes que entender el contexto, entender los datos y seleccionar las respuestas. Entonces, hay que entender la dinámica del examen, hay que comprender cómo funciona para uno poder pasarlo. Sí, que tú decías, no se trata de incluso ni de falta de conocimiento, es de entender justo cómo funciona el examen, porque además es en portugués, es un portugués técnico y tiene unas características específicas que en Cuba no hay una comparativa en la carrera que uno cursa en Cuba de medicina. O sea, que tiene elementos bien diferenciadores en ese aspecto. Correcto. Yo he visto, por comentarte algo así rápido, he visto recién graduados que pasan el examen también de la primera. Y médicos con mucha experiencia, de años de experiencia, que por supuesto, por lógica, también tienen más conocimientos que ese médico. Y el médico con experiencia no pasa. Y el recién graduado logró pasar. Pero ese recién graduado pasa porque tuvo un foco, tuvo un direccionamiento en la parte del estudio, supo cómo estudiar para realidad, y eso es importante. Ahora, una vez que ya, supongamos que ya fue todo cierto, todo bien, entraste en ese minúsculo % de que aprueba el examen teórico, ahí viene el procedimiento que me comentaba de que una universidad homologue tu reválida, o sea, que salga por ahí como tu título de médico válido aquí en Brasil, salga por esa universidad, que es donde entra todo el procedimiento aquel
que me comentaste, que necesita programa de estudio, certificación de nacimiento, me imagino, toda esa pilotada de documentos legalizados por el consulado de Brasil en Cuba. Correcto. Después que pasas el teórico, tienes que hacer el práctico, el práctico tiene una dinámica totalmente diferente. Es prácticamente, no es con pacientes reales, es con actrices, con actores. Es muy, muy dinámico. El actor puede no ayudarte. Tienes que saber cómo vas a actuar en cada situación. Y son 2 días, como te comentaba. Tienes 3 oportunidades. Y igual, la dinámica de estudio cambia. O sea, uno estudia de una forma para el primer examen y ahí tienes que cambiar y estudiar de la otra forma para el segundo examen. Son 2 dinámicas diferentes. Y ya después que pasas el segundo examen, entonces tienes que escoger una universidad, que es un día seleccionado. Tiene validez también. Una vez que apruebas, tiene validez tu aprobación por 1 año para escoger la universidad. Si en ese año no realizaste, no se ha dado, no conozco todavía el caso que se ha dado, pero está escrito, no realizaste tu homologación en una universidad, pierdes lo que hiciste. Pero bueno, hasta ahora no he escuchado a nadie que haya perdido porque la gente, todos leen. Sí, imagínate, después de todo ese proceso, perderse 1 año para... No. O sea, es complicado. Y uno elige la universidad. En el proceso también es importante saber las características de la universidad. Por ejemplo, la Universidad de São Paulo es de las menos preferidas. Uno vive en São Paulo y dice, São Paulo es una de las universidades más famosas en la formación de médicos, pero en el área de homologar tu título, ellos dicen que se pueden demorar hasta 1 año y es 1 año perdido ahí esperando después que pasaste el examen, esperando tu homologación. Entonces uno busca las universidades que más rápido salen porque vas a tener acceso a tu registro médico antes, que aquí es llamado CRM. Y es eso, y después tienes que ir, el proceso no termina y tienes que ir al colegio médico del estado donde vas a actuar. Si vives, dependiendo de la región de Brasil, sería la dirección, y ahí te dan un registro profesional que es válido solamente en el estado. Puedes trabajar en cualquier municipio de ese estado. O sea, que si te mudas de estado, tienes que ir al colegio médico de ese estado y hacer tu inscripción con tu CRM. Correcto. Y todo ahí eso. se hace un traslado de CRM. Tienes que hacer otro proceso que no demora tanto porque ya tienes un CRM. Simplemente es hacer un cambio de dirección, me imagino, exacto, de inscripción ahí en ese colegio. Demostrar que estás viviendo en ese lugar y listo. No es un proceso más complicado. Lo más complicado es la primera parte. Sí, que es la más convulsa. Además, ya hablamos de cuánto puede llegar a ganar un médico recién graduado, un especialista, que viene después la parte de hacerse especialista para el que quiera, que tiene sus particularidades también. Ahí, importante. ¿Qué sucede? El especialista, la residencia médica acá no es bien pagada. Te dan como si fuera una bolsa de estudio y que cobrarías aproximadamente entre 3.000 y 4.000 reales por mes. Que en relación al primer trabajo que yo tuve, pues es más. Solo que es como aproximadamente de 2 a 3 veces menos de lo que cobrarías recién graduado trabajando. Digo 2 a 3 veces menos si no te dedicas a hacer guardia. Si te dedicas a hacer guardia es 10 veces menos lo que vas a ganar en un mes, ganar 10 veces menos para hacer la especialidad. Lógico, una vez que eres especialista, el salto es mucho mayor. Es mucho mayor. Pero es un proceso, además, ¿cuánto puede durar una especialidad aquí? Lo mismo en Cuba es quirúrgica son 4 años y clínica 3 años. Ahora, en Brasil ofrece otras oportunidades que serían hacer como si fueran cursos de posgraduación, donde no llegas a ser especialista, pero es un curso que te autoriza a trabajar en el área. Puedes hacer un curso, digamos, de ginecología, de pediatría. Esos cursos duran aproximadamente 1 año. No son equivalentes a una especialidad, pero ya sí te da la posibilidad de trabajar en el área con cierta responsabilidad. Sí, quizá el contrato que puedas conseguir es un poco mejor, un poco Tienes más... preferencia por encima de la persona que aún no ha hecho, ni tiene la posgraduación ni tiene la especialidad. Entonces, sí, realmente te da sus ventajas. Es un proceso largo y complicado. Ahora, tú me comentaste la parte teórica de la primera vez, luego te presentaste a la parte práctica, te fuiste en el primer viaje, en el segundo y la tercera a la vencida. Correcto, ahí en el primer examen práctico no tenía la experiencia, no dominaba, realmente me confió un poco, a veces uno se confía. Tuve la suerte gracias a Dios, de pasar en la primera vez
y pensé que, Yo soy el tipo aquí. que la gracia iba a continuar así tan rápido. No, realmente no. Uno tiene que estudiar bastante, tienes que ponerle carta seria al asunto y eso me pasó. Quizás me confié un poco, no fui. Además, para el práctico acá hacen cursos de preparación que yo no tenía dinero para pagar el curso. De hecho, no tenía dinero para hacer la prueba, tuve que pedir dinero prestado para hacer el examen. Y eso también impidió que yo fuera lo suficientemente preparado para hacer el examen. Yo recomiendo el que tenga dinero para hacer un curso, que lo haga, porque es tiempo, dinero invertido, no es malgastado. No, exactamente. Yo estoy seguro que si hubiese hecho un curso de preparación para la segunda fase, en mi primer examen yo hubiese pasado la primera vez. No fue así. Hice el curso de preparación para mi segundo examen, que coincidió con las cifras que estábamos observando y comentando. Coincidió con una de las tasas de aprobación más bajas en mi segunda vez que tuve el examen, porque también fue la nota de corte más alta de los últimos tiempos que tuvo el examen. Entonces ya me sentía preparado porque había hecho un curso más económico. No quiere decir que fuera más malo, pero bueno, conseguí una buena oferta. Fue el que más accesible fue para mí en el momento, pero pasé un curso y eso me permitió. El curso fue lo suficiente, no, realmente no necesitaba más que eso. No pasé de esa vez, pero ya tenía la preparación. En la tercera vez, de hecho, no pagué curso ninguno. Ya con la preparación que tenía, simplemente seguí practicando y conseguí la aprobación. Bajaron la nota de corte y ya estaba, cuando baja la nota de corte, estaba por debajo de la nota que había obtenido en el examen anterior. Me dio un poco de confianza, seguí esforzándome y logré conseguirlo la tercera vez. Porque además hay un elemento que, aunque tú quizás no te sintieras lo suficientemente preparado, te confiaras, tenías que presentarte en el examen, porque si no te presentas en ese primer examen, tengo entendido, me comentaste en algún momento, que se percibe como que no tienes interés en continuar el proceso y te planchan. Correcto, tienes 3 oportunidades. De las 3 oportunidades, obligatorias es la primera. Si no te presentas, te anulan el examen teórico que pasaste. Imagínate. La segunda, en caso de que, principalmente yo pienso que es algo más que tiene que ver con la parte económica, no tengas dinero suficiente para hacerlo, puedes saltarte saltarte. No se aplaza, o sea, son 3 oportunidades consecutivas. No es que yo me presento ahora, no me voy a presentar 2 veces y después tengo 2 veces más, no. Tengo 3 oportunidades en los 3 próximos exámenes prácticos que se realicen. La segunda, si quiero, la hago si no tengo dinero, que es generalmente por la razón por la cual la mayoría de las personas, o porque estás enfermo o porque no tienes economía para realizarla, no la haces. Entonces te presentas en la tercera vez. Y ya en la tercera vez, bueno, ya esa sería la última. Si no pasas, entonces se reinicia el ciclo. Volver a hacer el teórico. Volver a hacer el práctico. Ahora, ¿en cuánto? Porque hemos hablado de economía para realizar el examen. ¿Cuánto vale? O sea, ¿cuál es la tasa para poder hacer el examen práctico aproximadamente? Para hacer el examen práctico, la tasa que se paga en reales es de aproximadamente 4.000 y poco de reales. ¿Qué sucede? Que no se hace en todos los estados. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo tuve que viajar a otro estado, tuve que pagar un hotel para quedarme, el viaje, pagar alimento, el viaje. Entonces, en cuestiones del examen se te encarece y siempre queda por encima de 5.000 reales los gastos concernientes al examen, porque no haces nada. Si tengo, digamos, pago el examen, pero si no tengo dinero para viajar, no puedes hacer el examen. O sea, tú compraste el derecho de hacer el examen, pero tienes que llegar, tienes que dormir en algún lugar, tienes que comer. Y son varios días, ¿no? De examen son 2 días, pero tú no vas a llegar el mismo día a hacer el examen. No puedes llegar. O sea, hasta pudieras teóricamente, pero en la práctica es difícil. No lo hace. Entonces, los gastos siempre se montan por encima de los 5.000 reales. Siempre. 5.000 y pocos reales. O sea, estamos hablando de aproximadamente $1.000 más o menos que tienes que tener fijo para poder hacer el examen práctico. Correcto. O sea, es una cuestión complicadilla ahí. Pero bueno, gracias a Dios, pues dio cierto. Y el mensaje, fíjate, hacemos este recuento no para meter miedo a las personas ni nada de eso, sino para dar un poco de claridad desde tu experiencia, cómo es el procedimiento, el que tú viviste sobre todo, para que entiendan un poquito más o menos la dinámica de cómo funcionan las cuestiones y para demostrar a través de tu historia de que es posible. ¿Es sencillo? No lo es. No es sencillo, no vamos a engañar a nadie. Los porcentajes de aprobación son bastante bajos, pero es posible y tú eres un ejemplo de ello. Exacto. Y no eres un extraterrestre, ni eres un superdotado.
Te pusiste, te enfocaste, estudiaste, te preparaste y lo conseguiste. Sobre todo, yo he visto mucho que la constancia, el foco en el objetivo que persigue, vale mucho, vale mucho. Hay una frase que nosotros fuera del set estábamos comentando también, que me gusta mucho, que me gusta compartirla. Cuando uno piensa que tiene un objetivo, una meta, yo la escuché una vez y ha sido fuente de inspiración. Es, si esto que yo quiero, ya alguien lo hizo, yo lo puedo hacer también. Y si nadie lo hizo antes, pues entonces yo seré el primero en hacerlo. Entonces es algo que, piensa en eso, o sea, es algo que, oye, uno que tiene que tener es fe y confiar en uno y tener voluntad y esfuerzo, dedicación. Las cosas no caen del cielo, pero sí, o sea, uno tiene que poner su parte. Perfecto, perfecto. Bueno, después de esta panorámica del tema de la reválida y demás, te propongo una pausa comercial para comentar un poquito sobre el tema del emprendimiento tuyo particular, que lo anunciábamos al principio, que es el tema de las inversiones, que es un tema bien interesante. Además, te adelanto que ya hay algunos médicos que me habían estado escribiendo, hablándome de eso mismo, de en qué podían invertir. Yo decía, espera el capítulo con Félix, porque Félix es un ejemplo de eso, que puede dar unas luces para las personas que desean entrar en esta rama de las inversiones y demás. Así que en unos minutos regresamos. Si te está gustando este capítulo, no olvides suscribirte, nos ayudas muchísimo a seguir creciendo y compartiendo historias de cubanos que están emprendiendo y teniendo suceso aquí en Brasil. Recuerda que todos los domingos 6 de la tarde, hora de aquí de Brasil, compartimos un capítulo nuevo cada semana. Pero además, todos los días compartimos clips de esos capítulos que vamos sacando, que vamos estrenando, informaciones nuevas. Todos los días, 10 de la mañana, 5 de la tarde, estrenamos un clip nuevo en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y TikTok. Activa las notificaciones de la campanita para que no te pierdas ninguno de los capítulos. Nos vemos. Bueno, ya estamos de regreso, estamos conversando con Félix, un médico cubano que que obtuvo su CRM hace muy poco, que está ejerciendo ya como médico, que nos comentaba del proceso de hacer la reválida aquí en Brasil, de cómo son las pruebas, más o menos desde su experiencia, pero que además tiene una particularidad porque él ya ha incursionado en una rama del emprendimiento que no es tan común, al menos no es la más difundida, no es la más pública para nuestra comunidad, que es el tema de las inversiones en las bolsas de valores, en el tema de las inversiones inmobiliarias. Y quiero que me comentes cómo funciona esto, que me des un poquito de luces para mí y para todas las personas que nos están asistiendo. ¿Cómo puede un médico compaginar este tema de las inversiones? ¿Cómo se combina todo eso? Porque es bien interesante. Cuéntame específicamente de esa rama tuya, cómo empezaste ahí, qué es lo que haces concretamente, en qué inviertes. Cuéntame de eso. Entonces, primero vamos a partir de la inspiración. Estando en Cuba, no sé, seguro muchos de los televidentes vieron la película En busca de la felicidad de Will Smith, una película que trataba sobre la bolsa de valores en Estados Unidos y cómo él pasó de vivir en la calle, él pierde el empleo, pero estuvo viviendo en la calle un tiempo inclusive, a alcanzar el triunfo, digamos, el triunfo económico, ¿no? En esa rama a través de la bolsa de valores. También un amigo mío en Cuba me comentaba sobre la bolsa de valores, los conocimientos en la parte de la economía y siempre me llamó la atención. Entonces al llegar acá a Brasil me topé con que aquí, o sea, no era solo, antes yo pensaba que solo en Estados Unidos existía una bolsa de valores. Aquí conocí que en China hay una bolsa de valores, en Estados Unidos hay una bolsa de valores, en Europa, en Brasil había una bolsa de valores. Y bueno, llegando a Brasil digo, bueno, aquí tengo acceso a la bolsa de valores. En la bolsa de valores lo que pasa es que las empresas, ya sea la Coca-Cola, la Nike, todas las empresas que nosotros normalmente conocemos, en el día a día nos relacionamos con ellas, esas empresas venden, fraccionan la empresa y le llaman acciones a esa fracción. Esas acciones son vendidas, son comercializadas, se venden una vez, la empresa las vende una vez y después que una persona la compra, la persona puede volver a vender la acción o simplemente mantenerla y lucrar con ella. Esa empresa va creciendo, cuando la empresa no se puede expandir más, no puede invertir más en ella. Simplemente el lucro que tiene lo divide entre los accionistas, entre los dueños de la empresa. Y todo aquel que tiene una pequeña porción puede tener acceso a ese lucro también. Uno compra el derecho a ese lucro y todo, o sea, tan solo con 10 reales aproximadamente serían $2, vamos a ponerlo así, ya uno puede comenzar a invertir.
puede invertir en empresas o también en lo que se llama acá fondos inmobiliarios. Los fondos inmobiliarios, a diferencia de la empresa, viven más de lo que sería el alquiler. O sea, una persona, digamos, o un negocio compra 3 edificios, puede comprar también galpones, se llama acá, pero serían almacenes en Cuba, y esos almacenes se alquilan para las mismas empresas. O compra un edificio residencial, se le alquila para personas, o compra un edificio y se le alquilan, por ejemplo, a otras empresas como Atento, la empresa que yo trabajaba. Ese dueño del edificio va a recibir un alquiler todos los meses. Y ese alquiler que recibe todos los meses, aproximadamente el 95% por ley es obligado a repartirlo entre los dueños de las cotas. Aquí le dicen cuotas, es como una cuota, ¿no? Que es una fracción de ese edificio. Digamos, yo compro ahí, oye, voy a comprar una puerta nada más porque nada más tengo para puertas, pero por esa puerta yo voy a recibir un alquiler todos los meses. Sí, porque para entender un poquito, el que no tiene ni idea del tema de las inversiones en bolsa, porque te repito, al menos desde mi percepción, no es algo tan común en nuestra comunidad cubana, porque en Cuba ni hablar de esto, eso es nada más que lo ven en películas. Pero hay empresas de capital privado, o sea, empresas que son constituidas por un grupo de socios que ponen su dinero y la hacen funcionar, y otras empresas que ya se vuelven grandes, que empiezan que es como lo que se llama sale a bolsa, que es una cotización pública. O sea, ya hay cualquier persona, a través de estos mecanismos de la bolsa, puede comprar acciones. Como tú decías, es una fracción, es un título de una pequeña fracción de la propiedad de esa empresa. Y cuando se reparte el lucro, pues tú tienes derecho a recibir ese mismo porcentaje que tú compraste de acciones de lo que se supone que se reparte en lucro. Correcto. Hoy en día yo entiendo, hay una película que es La vida de Steve Jobs, que es uno de los creadores, de los fundadores de la Apple, que él funda junto con otro amigo de él, la Apple. La empresa se hace inmensamente grande. Ellos venden la empresa y por supuesto otras personas compran la empresa. Y llega un punto determinado donde él fue expulsado de su propia empresa, al que yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, yo veo el filme, digo, ¿cómo es posible que él fue votado si la empresa era de él? No. El problema es que al ellos vender la empresa, los accionistas ya son dueños de la empresa y tienen poder de voto. Entonces consiguieron por mayoría de votos votarlo a él, que fue el que lo fundó. No importa quién la creó, importa quién es el dueño del momento. Entonces, tú tienes la posibilidad a través de la bolsa de valores de ser dueño de un pedacito de esa empresa y también acompañar el éxito o el fracaso. Si uno compra una empresa que fracasa, igual vas a perder el dinero. Entonces, la magia o la habilidad del inversionista está en la selección adecuada de en qué empresa vas a invertir. Exactamente. Porque utilizando ese ejemplo de Steve Jobs, hay muchas personas que piensan que porque tú fuiste el creador de la empresa, pues tú eres el dueño absoluto. Y en empresas de estos niveles no funciona así. Muchas veces el creador, el CEO, el dueño, lo que sea, tiene una fracción de la empresa y el resto está en capitales privados, en capitales públicos, en inversionistas grandes, minoritarios, mayoritarios. Y cuando toda esa gente se reúne, son más que el porcentaje que tú como dueño tienes. Y es el caso de Steve Jobs, que la junta directiva lo sacó porque tenían la mayoría de las acciones. Exacto. Luego lo volvió a los azares de la vida. Pero ocurre de esa forma. Ocurre. Él después volvió a trabajar para la Pixar y después fundó Pixar y después Apple subió a la Pixar. Bueno, ahí por un mecanismo indirecto volvió ahí a trabajar. Pero sí, es así. A veces la empresa no vende la empresa completa. Digamos, la empresa dice, vamos a vender el 60%, nos quedamos con el 40%. Para tener control mayoritario. Exacto, para ser el dueño mayoritario. Y al final la empresa sigue teniendo, digamos, el mayor poder de voto, y el otro 60 se distribuye en inversionistas públicos para buscar capital, personas. Y entonces, bueno, es algo bien interesante, que bueno, no es para hacerse rico. El que piensa voy a ir con $1 y después voy a sacar $1 millón, no funciona así. No funciona así. Es una forma de multiplicar el dinero, es una forma de que el dinero no se te devalúe con la inflación, es una forma de tener una renta pasiva. No funciona como una empresa. Por supuesto, el que abre una empresa nueva, digamos, puede tener la posibilidad de ganar un lucro mucho mayor que ese tipo de inversiones que yo realizo. O sea, un lucro mucho mayor. También tiene un riesgo mucho mayor está comenzando, ¿entiendes? Pero sí, no es la vía. Yo la veo más bien como para la hora de retirarme, claro, tener un retiro a largo plazo, de aquí a 10, 20 años, tener un retiro básico para no depender del retiro del gobierno. ¿Qué pasa? Que cuando uno llega acá, como la edad que ya yo llegué, por ejemplo, o llega más viejo,
es difícil retirarse porque no tienes una vida laboral acá dentro de Brasil. Entonces yo lo que estoy buscando es simplemente tener garantizado mi retiro, no depender de un seguro social, no depender, tener garantizado, y es como yo lo veo, no es para enriquecerse realmente. Sí, porque además hemos visto que el seguro social, no solamente en Brasil, en Cuba, en cualquier parte del mundo, cuando uno llega ya a esa edad de retiro, producto de la inflación, producto de un millón de cosas, ese retiro no te alcanza para nada. A duras penas para cubrir tus gastos básicos, a duras penas, en algunos casos como Cuba, ni para eso, o para los medicamentos, o para cosas muy puntuales, pero no para tener una vida de sosiego, de descanso, de esparcimiento, nada que ver. Y este caso particular no es, como tú decías, una inversión activa en el sentido de que tú tienes que estar presente para que se produzca lucro. Correcto. Que es lo de los emprendedores que hemos visto acá, con los que hemos conversado, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en la que tú inviertes, estás activamente trabajando en tu negocio y lo sacas adelante. Porque en tu caso, como médico, trabajando como médico, tú no tienes tiempo para meterte en la vorágine de un negocio físico o emprender, porque requiere dedicación, tiempo, energía, un montón de cosas. En tu caso, tú pones a trabajar el dinero de tu fuente principal de enriquecimiento, que es tu trabajo. Correcto. Que hablábamos que ya llega un momento en que cubres tus necesidades básicas y te queda un poquito más, y tú has aprovechado ese poquito más, no para gastos pasivos, ni pronto para viajar o para comprarte un montón de cosas, sino para multiplicarlo. Correcto. ¿Verdad? Esa es la tónica. La mayoría de los grandes inversionistas siempre dicen, no veas las inversiones, sobre todo en la bolsa de valor acá, como tu fuente de riqueza. Tu fuente de riqueza es el trabajo o la empresa que tú tengas. Las inversiones es simplemente para eso, es para una forma de multiplicar ese dinero que ya tú obtuviste de otra forma. ¿Entiendes? Acá, por ejemplo, están los cubanos que trabajan, no solo cubanos, los brasileños también que trabajan de Uber, que son libres, simplemente por tener la habilitación para conducir, haces un dinero. Y a veces incluso haces un dinero más allá del dinero que utilizas en el día a día. Y ese dinero que te sobra, si lo vas invirtiendo, porque por ejemplo el Uber, en el caso que nos estamos extrapolando, pero te paga el día que trabajas. Tú trabajas el día que quieres y el que no, no trabajas. Ahora, el día que no trabajas, no cobras. No ganas nada. Ahora, si te dedicas, no solo en ese trabajo, a cualquier trabajo, te dedicas a hacer un dinero más allá del que consumes y lo inviertes el día que estés enfermo, el día que no puedas trabajar, ahí tienes una fuente de renta, ¿entiendes? Una fuente de dinero que te va a soportar en tiempos de crisis también. Ahora, hablemos de dos cosas fundamentales que quiero que me compartas. La primera es de qué manera tú logras invertir en esas acciones, o sea, dónde tú compras esas acciones, a través de qué mecanismo, a través de algún aplicativo, de algún programa, de alguna página. ¿Cómo tú compras esas acciones en las diferentes empresas? Correcto. Acá en Brasil, ¿cómo funciona la bolsa de valores? Las empresas ponen a la venta sus acciones en un lugar que se llama bolsa de valores, que sería como un balcón de venta, es como una tienda. Ajá. Ahora, directamente la persona no puede ir a la bolsa de valores. Acá la dicen B3, a la bolsa de valores. No puedes ir directamente. Tienes que hacerlo a través de una correctora. Ajá, y esa correctora de valores generalmente viene asociada a algún banco. Por ejemplo, el Banco de Brasil tiene una correctora de valores, el Banco Inter tiene una correctora de valores, XP es una correctora de valores que a su vez funciona también como banco, ofrecen cartones de crédito. En mi caso, yo invierto a través de Nubank, que es uno de los cartones de crédito más fáciles que se tiene acceso, y bueno, descubrí que también tenía esa función de correctora de valores y entonces a través de ello, es muy intuitivo, muy fácil, es que hago la inversión. Entonces me funciona como banco, me funciona como cartón de crédito y a la misma vez me funciona, ellos lo tienen todo integrado. Banco Inter muy bueno también, ofrece esa oportunidad y muchos más. Ya te digo, Banco de Brasil, el XP lo tiene, está la Rico también, que es otra correctora de valores. Y hay otras correctoras más, hay otras correctoras. O sea, desde el mismo aplicativo del banco, en el apartado de inversiones, ahí ya tú puedes ir comprando acciones de las diferentes empresas que están cotizando. Correcto. Y como dije, desde 10 reales ya puedes empezar a invertir. O sea, no necesitas ser millonario. Lógico, todo va a ser, o sea, vas a recibir dependiendo de la cantidad invertida. No, nadie se va a hacer multimillonario. Invertiste 10 reales y ya un millón. No es así, no funciona. No funciona así también como las criptomonedas, que yo compré Bitcoin hoy, se sobrevaloró en 1000% y eso no funciona. La bolsa de valores es la empresa o los edificios tienen que producir un dinero y de ese dinero se reparte proporcionalmente entre todos los dueños.
Y tú tienes derecho a ser dueño, no es que tienes derecho, puedes comprar el derecho de ser dueño de una pequeña parte. Sí, porque estas inversiones estamos hablando de empresas físicas que cotizan en bolsa y que tienen su operativa y a partir de esa operativa tienen su margen de lucro, que no es como los aspectos inflacionarios de las criptomonedas que de un día para otro pueden desprenderse una barbaridad y tú aprovecharte de ahí. Exacto. No es eso. Claro, la diferencia aquí es que es completamente pasivo, o sea, tú pones tu dinero a trabajar en acciones de esas empresas. Yo estaba incluso aprovechando el momento porque me viene a la mente, estaba leyendo un caso muy raro en la historia de las inversiones en acciones, justamente, que es el caso de un pueblo, Quincy, creo que es como se llama ese pueblo en los Estados Unidos, cuando la Gran Depresión en 1900 y algo, 1900 no, creo que hasta antes, hubo un crash cuando empezaba la Coca-Cola. Hubo un crash de la Coca-Cola que llegó a costar como $19, creo, la acción de Coca-Cola, y un banquero muy prominente de ese pueblo tenía tanta confianza en las acciones de la Coca-Cola que instó a todo el mundo en ese pueblo, un pueblo agrícola. Después busca esa información, lo estaba viendo justo ayer. Empezó a invitar a todo el mundo a que invirtiera en las acciones de la Coca-Cola. Las personas le hicieron caso porque era un tipo muy prestigioso, ¿sabes? Muy correcto, y empezaron a invertir sus ahorros en el tema de las acciones de la Coca-Cola. Cuando se valorizó la Coca-Cola, ese es el pueblo de más millonarios en esa época. Actualmente no, actualmente es Palo Alto, en California y tal, pero ese pueblo en su momento llegó a ser uno de los pueblos más millonarios por la tenencia de acciones en Coca-Cola, que incluso el artículo hablaba de que pudieron transmitir sus herencias millonarias a nietos y bisnietos, y todavía hay personas en ese pueblo que viven netamente de la renta de las acciones de Coca-Cola, para poner una percepción. Salvando todas las distancias, porque eso fue una entrada en el mercado de las acciones de esa empresa que a lo largo del tiempo pues se valorizó muchísimo, pero es para tener una idea de un caso que me vino a la mente porque lo leí justamente. Ahora, tú me mostrabas tu portafolio de inversiones y al principio tú fuiste metiendo tu dinerito y al principio tú lo que ganabas era 80 centavos, 90 centavos, un real. Correcto. Ahí, independientemente, o sea, de lo que yo pueda ganar, de lo que uno escuche que gana otra persona, los lucros varían, ¿no? Uno tiene que programarse, o sea, ser realista. Sería acá en Brasil, que de hecho se gana, el margen de lucro es mayor incluso que la bolsa americana en estos momentos. Lo que pasa es que debido a la inflación, claro, después el dólar como que queda ganando, pero realmente en porcentaje, hablando de porcentaje, acá en Brasil el lucro es mayor. Estamos hablando de que vas a recibir aproximadamente al mes de un 0,8 a 1% de lo que tengas invertido. Y es proporcional. Es proporcional. Si tienes 100.000, es igual, es de 0,8 a 1%. Si tienes 10.000, de 0,8 a 1%. Y es solamente calcular el porcentaje y ya más o menos uno tiene la idea de cuánto podría lucrar mensualmente a través de esas inversiones. Me estás hablando de hasta un 1% anual. No, mensual, al mes. Entonces, al año sería... Entre un 10 y un 12 exactamente, correcto. Entre un 10 y un 12%. Hay quien, dependiendo de la selección adecuada de las empresas, si no se te devalúan también porque sufren devaluación las acciones, varía mucho del lucro que hagan y demás, pero pueden generar más, un 14, un 15. En estos momentos la tasa Selic, no se está saltando, en Brasil subió a un 15%, o sea que es una renta fija también, que uno puede comprar títulos del gobierno brasileño y vas a ganar más que un 12% al año, solamente dejando el dinero ahí. No corres riesgo, es más seguro, no corres riesgo de que se te evalúe, y al año aumentó un 15%. Claro que en el tema de inversiones nadie recomienda poner todos los huevos en la misma canasta porque se te pueden romper. Se habla mucho de la diversificación, pero también es un tema interesante, o sea, forma parte del portafolio de las inversiones tener parte en renta directa. Claro, porque por ejemplo, ahora mismo con el tema de la guerra, que habían, o que hay todavía, los conflictos que hay allá en el Medio Oriente, con el tema del cierre del estrecho de Hormuz por allá, por el tema del petróleo, hay acciones de empresas petrolíferas que lo mismo pueden subir que pueden bajar, porque hay acontecimientos internacionales que influyen en ese mercado específico. O sea, si tú tienes todas tus acciones en ese mercado, pues estás a merced de lo que puede ocurrir solamente en eso. Sin embargo, si tú distribuyes en diferentes industrias, pues tienes un poco más de margen de si falló aquí, pero bueno, esta está estable, o esta subió y vas compensando. Esa es más o menos la tónica. Nunca tener todo en el mismo lugar, diversificarse. Exactamente. Ahora,
¿Cuál es tu proyección o tu meta? ¿Cuánto puede estar generándose? Porque bueno, sin hablar de números, porque el mensaje no es tanto saber cuánto tú tienes, ni mucho menos, sino para que las personas puedan tener una referencia. ¿Cuál es tu proyección a finales de este año, en los próximos 3, 5 años, que te pueda estar generando de renta pasiva, fija, este tipo de inversiones que tú haces? Ya, la idea sería, cuando yo llegué aquí a Brasil ganaba aproximadamente 2.000 reales, ¿correcto? Entonces, espero que para el año que viene, finales de este año, el año que viene, ya poder tener de renta pasiva ese valor. Para eso depende de cada uno. Yo, por ejemplo, no he comprado carro aún, no he comprado casa, no me he endeudado con el banco, porque uno aquí yo mañana puedo comprar mi casa, ya yo tengo línea de crédito para comprar casa, tengo línea de crédito para comprar un carro, y yo ya podía tener casa, carro y todo, debiéndolo, ¿no? Y tener que trabajar para pagar la deuda. En lugar de eso decidí ese dinero invertirlo en la bolsa de valores y más adelante sí, comprar la casa, comprar el carro, pero ahorrar para no pagar los juros. Los juros es una tasa de interés que le pagas acá al banco. Él te presta el dinero sí del carro, pero te cobra una tasa de interés. Estuve viendo ahí en los bancos, por ejemplo, ellos te cobran mensualmente, el Banco de Brasil, por ejemplo, te cobra una tasa de interés un 3,5%. O sea, cuando yo en mis inversiones gano solamente de 0,8 a 1, él me cobra por lo que me prestó 3,5. O sea, un margen de lucro mucho más claro. Esa es la ganancia del banco. Sí, sí. Entonces, decidí no endeudarme. O sea, quiero comprarme el carro, ok, voy a reunir y cuando tenga el dinero completo, ahí me compro el carro. No, depende de lo que hace cada uno. Sí. Por ejemplo, hay quien va a comprar un carro y va a usar el carro para trabajar de Uber. Entonces, el carro es un medio, es un activo que le va a propiciar a él más dinero aún. Entonces, se paga el mismo carro a través del trabajo y le da el lucro. En ese caso, está muy bien. Entonces, cada uno tiene una realidad diferente. Por ejemplo, acá en Sao Paulo, el transporte público funciona muy bien, el metro, los ómnibus, el taxi, el día que quieres viajar en taxi, que no quieres usar el transporte público, pues funciona mil maravillas. Si estás en un lugar más apartado, el carro tiene mucho más sentido porque, bueno, no hay mucho transporte público, te ves obligado ya a comprarlo para poder trabajar, para poder movilizarte. Entonces, pero nada, son proyectos sí, simplemente el momento es diferente, de cada cual es diferente, ¿entiendes? Y tú hablas de algo bien interesante porque para la mayoría de las personas, sobre todo los inmigrantes, cuando llegan a un país nuevo, una forma muy general de ver el éxito es comprarse su casa, comprarse su carro, como un medio de estatus. Ya tengo aquí mis medios, ¿no? mis pasivos. Sin embargo, desde el punto de vista que tú lo estás mirando y desde el punto de vista con visión a largo placista, por ponerle un nombre, el hecho de no adquirir pasivos en este momento, sino de ir adquiriendo mecanismos que te generen ingresos pasivos, que no es lo mismo, es una decisión muy, muy interesante de tu parte, que yo comparto y te felicito en ese sentido, porque tú estás construyendo patrimonio a largo plazo con una renta fija que se te está depositando ahí sin hacer absolutamente nada, solamente con la disciplina, la constancia de ir poniendo eso que se rebosa aquí de tus ingresos acá para que te genere una renta. Y va a llegar el momento en que, como tú decías, tu meta próxima es, a finales de este año el otro, tener lo mismo que tú ganabas cuando entraste aquí por un mes de trabajo. Unos 2.000 algo. Debe ser a finales, yo estaba recalculando aquí, es a finales del año que viene. A finales del año que viene. Ya tener tu ingreso fijo ahí. Tener pasivo. Lo que yo ganaba trabajando un mes, tenerlo mensual, pero sin trabajar. Claro que por el efecto de la inflación ya va a ser un poco menos, ¿entiendes? Pero bueno, el objetivo no es el objetivo es ya a largo plazo poder tener un dinero que me permita comprar, mantener, pagar todos los servicios y un poco más para poder pasear, para poder disfrutar el ocaso de la vida, o sea, los últimos momentos, ¿no? Y también apoyar a la familia, ¿no? Ahí tienes una cifra a la que tú dirías, esta es la cifra en la que más o menos... Estaba hablando con nuestro amigo Pavel, que ahí depende mucho del nivel de vida que quiera tener cada uno. Para mí, yo creo que en estos momentos actuales, con 10.000 reales al mes, estás muy bien. Digo muy bien porque te sobra dinero, o sea, te da para pagarlo todo, para alquiler, pagar todos los servicios, vivir en un condominio, viajar en carro y además pasear. Entonces, para mí, en estos momentos, estaría bien 10.000. Y de aquí a, digamos, 10, 20 años, sería 10.000 más
lo El que sea ajuste. el ajuste de la inflación. Exactamente. Eso que Pero por entorno a ese por valor ahí más yo o menos. creo que si me retiro con eso, ya estaría bien para mí, mis expectativas de vida. Claro, cada uno tiene sus expectativas. Claro. Va y otra persona necesita mucho más que eso. Otros, de hecho, yo necesito menos que eso. O sea, fíjate, es pagar todos los servicios, Y tener pasear, disfrutar la vida. Pero va y otro para disfrutar la vida necesita viajar en helicóptero, Exacto. necesita estar haciendo más viajes, comprar, tiene un nivel de consumo mayor, necesita un poco más de Sí, ese tú lo dinero. decías, cada realidad es un mundo aparte diferente, es diferente. y las expectativas de cada persona pues son completamente distintas. Diferente. Depende de donde vivas también. El nivel de vida en todos los lugares de Brasil no es el mismo. Hay lugares donde el alquiler es más económico, donde las cosas, los productos alimenticios, todo es más económico. Otros donde resulta más caro. Sao Paulo no es de los lugares más económicos, pero también es de los lugares que mejor paga en Brasil. No es el que mejor, pero es uno de los que más paga. Entonces, por eso también que concentra la metrópoli paulista, concentra tantas personas. Históricamente, acá en Brasil ha concentrado. Personas venían del campo acá a Sao Paulo a emprender, a salir adelante. Es que Sao Paulo es un polo industrial y financiero súper importante, uno de los más importantes de todo el continente. Correcto. Entonces, es interesante esto. Tú inviertes por el momento solamente en acciones de la bolsa brasileña, o sea, no has incursionado en la bolsa americana ni en Todavía europea. no he incursionado. No obstante, todos los bancos, las correctoras, los profesores de inversiones, los videos que uno puede accesar en YouTube de personas que van invirtiendo, también aconsejan invertir en el exterior. Principalmente aconsejan invertir en Estados Unidos, que desde hecho de Brasil se puede invertir en Estados Unidos. Hay correctoras específicas para los brasileños que te dan ese puente de hacer la inversión e invertir directamente en las empresas americanas, en la IBM, Google, en Facebook, en Facebook, en los grandes gigantes, y diversificar la moneda. Principalmente hablan debido a ese mismo proceso que tiene, primero porque la bolsa americana es una de las que más se valoriza, a lo largo de la historia más se ha valorizado, y mismo que rendimiento pasado no significa rendimiento futuro, también te da una cierta previsibilidad de lo que puede acontecer, y además por la relación de la desvalorización del real en relación al dólar, al tener una parte del patrimonio allá, también te refugia un poco, te resguarda. Si hay una inflación, tú sabes que los dólares que tengas invertido también van a subir, y aún no he invertido, pero es algo que tengo previsto hacer en un futuro también. O sea, lo comentaba porque para llegar justo a ese punto, o sea, es posible desde aquí invertir a través de las mismas correctoras en acciones del S&P 500, por ejemplo, que has escuchado, en acciones de las grandes tecnológicas, que uno puede decir, wow, eso está muy lejos, pero es posible. No, es posible, perfectamente posible, no es nada complicado. Necesitas solamente tener la identificación acá de Brasil, que bueno, ya el que se ha regularizado acá ya la tiene, y listo. Y lo otro es hacer la riqueza con el trabajo para poder los ahorros, invertirlos ahí y garantizar eso. Que este detalle, o sea, era importante que lo compartiéramos porque es también una forma de emprender, una forma de invertir el capital desde una forma pasiva, en el sentido, obviamente uno tiene que estudiar, uno tiene que valorar, verificar cómo el comportamiento de su inversión, cómo va, ¿sabes? Tomar decisiones en ese aspecto, pero no es algo a lo que tú tengas que dedicarle todas las horas de tu día, ni que tengas que estar ahí presente para que eso ocurra. Eso está ocurriendo. Hagas tú lo que hagas, eso está ocurriendo. Y es una gran forma de diversificar, de invertir el capital, de generar un lucro pasivo para las personas que, como tú, son profesionales que están completamente imbuidos en su profesión, que es su principal fuente de renta, su principal fuente de riqueza, que obtienen un capital que sobrepasa su nivel de gasto, o sea, su costo de vida, y que le permite entonces ponerlo aquí. Porque, correcto, fíjate, ese médico que le mando un saludo, si seguramente vas a ver esto porque te comenté que íbamos a tener esta conversación, así que es un incentivo por acá interesante de ver esto, porque quizás él me comentaba, yo quiero invertir, pero no tengo muy claro en qué y no tengo mucho tiempo. Cuando uno no tiene el tiempo de emprender un negocio, es doblemente difícil porque requiere de estar presente, de poner mucho tiempo, mucha energía, muchas más horas de lo que normalmente uno podría trabajar en un empleo común para poder sacar adelante el negocio. Y eso no genera garantía de éxito. Para nada. Sin embargo, aquí hay una cierta seguridad, aunque también hay movimientos fluctuantes de la economía, lógicos, normales, pero sí es un poco más seguro porque además lo conversábamos.
Si ese banco a través del cual tú estás invirtiendo, en tu caso Nubank, quebrara por X o Y motivo, tus inversiones no están atadas a ese banco. El banco es un intermediario, o sea, un puente para conectarte con la bolsa. Correcto. Es una de las dudas que yo tenía antes de comenzar a invertir. O sea, ¿qué pasa si el banco o la correntora a través de la que invierto falla? O sea, va a la quiebra. ¿Qué sucede con mi inversión? Plata. No pasa absolutamente nada porque la inversión se queda registrada en la bolsa de valores. De hecho, en cualquier momento que yo quiera, yo puedo cambiar de correctora, de administrador. Ellos lo único que hacen es administrar mi inversión. Es decir, yo fui quien a través de mí invirtió ese cliente y ellos reciben el lucro en ese banco. Entonces, ese banco gana también con el flujo de capital que ellos tienen. Pero yo puedo ir a otro banco y decir, esas inversiones que yo tengo, yo quiero que ustedes me las administren. Y ellos, uno firma y cambia de correctora, no tiene ningún tipo de dificultad. De hecho, muchos lo han hecho. Hay correctoras que ofrecen una serie de beneficios y demás y cambian. Además, tú puedes mudarte de país. Supongamos que un día te quieres ir para Europa y te vas para Europa con tu paquete de acciones y tú tienes acciones en esa empresa. O sea, eso no cambia nada. También. No estoy bien informado en relación a la hora de salir del país, pero igual sí tengo conocimiento de que en la bolsa brasileña invierten muchos americanos. Como mismo hay una correctora para brasileños que te da acceso al mercado de la bolsa brasileña, de la bolsa americana. También hay correctoras que le facilitan a los americanos invertir. Y sí he visto muchos videos de que hablan del flujo de dinero, de capital que hay de Estados Unidos acá en Brasil. Como mismo nosotros se recomienda diversificarnos en Estados Unidos, a los americanos también se les recomienda diversificarse porque le da más seguridad también. Una cosa como una economía puede acontecer y tienes la otra que te va respaldando ahí. Exactamente. Oye, súper interesante este tema. No vamos a alargarlo mucho más para que las personas se queden un poquito enganchadas y quieran saber un poco más sobre esta temática. Te agradezco mucho tu experiencia, tu historia, ¿sabes? Todo este tema que haces como profesional y invirtiendo en la bolsa de valores, que yo decía, no es algo tan común en la mayoría, en la generalidad de la población cubana, de nuestra comunidad, pero que es una oportunidad que se puede hacer, o sea, que está al alcance de cualquier persona hacerlo, siempre que tenga la disciplina. Y no hablamos un tema de volumen de dinero que tú tengas que invertir. Tú puedes empezar con 10 reales. Correcto. Incluso hablamos en un momento que no se trata ni siquiera de la cantidad de dinero que tú tengas para invertir, sino de la disciplina, la constancia. De la constancia, de la visión que tú tengas a largo plazo. Correcto. Y cuando tú te haces el hábito de todos los meses poner alguito, eso genera un efecto de bola de nieve que se va reinvirtiendo, que va creciendo, va creciendo. Y esto es una nota bien interesante que no habíamos tenido anteriormente. Así que si usted de alguna forma este tema le interesa, busque información. Hay muchísima información al respecto. No es difícil, no está tan lejano de cualquier persona. Cualquiera que quiera hacerlo a través de su propia aplicación de banco puede invertir ahí, tener sus acciones en diferentes empresas y empezar en este mundo de las inversiones en la bolsa de valores. Entonces, ¿alguna otra cosa que quieras decir para finalizar? Agradecerte. Te agradezco yo a ti por aceptar la invitación, por venir acá y comentarnos tu historia, tu experiencia. Y bueno, nada, déjenos saber en los comentarios qué le pareció esto, qué otra cosa le gustaría saber al respecto, tanto de la parte como profesional médico de la reválida o el tema de las inversiones. Y quizás hagamos un capítulo específico hablando de esto y dando algunas dicas. Depende de lo que les interesa a ustedes como comunidad. Entonces nada, espero que les haya gustado, que les haya sido interesante este capítulo tanto como a mí. Y nos vemos en el próximo. Saludos.